Buenos días, vamos a trabajar sobre clasificación del recién nacido. Recordar los conceptos de los que ya habíamos conversado. ¿Por qué hacemos esa clasificación? Como ustedes bien lo dijeron, primero tenemos que determinar los riesgos. Según esta clasificación vamos a tener recién nacidos de bajo, de mediano y de alto riesgo. Y para ello es que tenemos que clasificarlos de acuerdo a su peso, a su edad gestacional y a la relación del peso y edad gestacional. Para poder vigilarlos, observarlos, vigilar estos riesgos si se convierten en patologías en las primeras 72 horas de vida. Vigilar asimismo su evolución nutricional de acuerdo a los parámetros de peso, talla y perímetro cefálico. Y finalmente, en aquellos que son de alto riesgo, se hace un seguimiento muy específico en relación a riesgos también específicos de esta edad. La clasificación por edad gestacional pues nos permite diferenciar tres grupos: el recién nacido a término de 37 semanas a 41.6 semanas, el recién nacido prematuro de menos de 36.6 semanas y por supuesto el postérmino de más de 41.6 semanas. Hay que adicionar la clasificación del prematuro, que es muy importante. El recién nacido prematuro leve o tardío de 34 a 36.6 semanas, el prematuro moderado de 28 a 33.6 semanas, algunas literaturas consideran 29 semanas, el recién nacido prematuro severo, que se puede considerar desde las 22, alguna literatura dice 23, hasta las 25 semanas cuando es extremadamente severo, o simplemente severo de 26 a 28 semanas. La clasificación por peso está basada solamente por el peso. La anterior fue solo por la edad gestacional y ahí tenemos el macrosómico, aquel que pesa más de 4 kilos, el recién nacido de bajo peso, aquel que pesa menos de 2.500, el recién nacido de muy bajo peso, menos de 1.500, el de extremado bajo peso, menos de 1.000 gramos y alguna literatura menciona el micronato de menos de 750. Bien, hasta ahora hemos visto dos clasificaciones: la clasificación por edad gestacional y la clasificación por peso. Ahora vamos a tratar de relacionar estas dos para una tercera clasificación, que es la clasificación según la relación del peso para la edad gestacional. Para ello tenemos que hacer uso, lógicamente, de la curva de Fenton y lo vamos a clasificar en adecuado si el peso está entre el percentil 10 y 90 de la curva de Fenton, pequeño para la edad gestacional si está en menos del percentil 10 y grande para aquel niño que pesa por encima del percentil 90. Lo vamos a ver mejor en la curva que se presenta. Esta es la curva de Fenton. Como pueden ver, la curva de Fenton muestra claramente una curva de peso donde vamos a ver al recién nacido adecuado para la edad gestacional que se encuentra entre la percentil 90 y el percentil 10, ahí lo ven en rojito. Por otro lado, tienen a aquel recién nacido que es grande para la edad gestacional, que se encuentra exactamente ahí, por encima de la curva, es decir, por encima del percentil 90. Y también tenemos el recién nacido pequeño para la edad gestacional que se va a encontrar por debajo de la percentil 10 de la curva. Esto, como pueden ver, estamos trabajando solamente en relación al peso. Esta curva de Fenton va desde las 22 semanas hasta las 50 semanas de gestación. Por ejemplo, si el niño está con 38 semanas y está en estos valores, va a ser un pequeño para la edad gestacional. Si pesa menos de 2.5, de 2.5 para abajo, es un pequeño para la edad gestacional. Ese mismo niño, si pesa por encima de 3,7 kilos, si vemos acá la curva, 3,7 kilos de peso, va a ser un niño grande para la edad gestacional, grande para sus 38 semanas. Este niño de 40 semanas debería pesar entre 2,8 kilos aproximadamente a 4,1 kilos. Y ese sería su peso adecuado para la edad gestacional. Vean que no se considera ni el perímetro cefálico ni la talla.
porque la clasificación es solamente la relación del peso para la edad gestacional. Por supuesto que en la talla y el peso intervienen otros conceptos, como el retardo del crecimiento intrauterino, que lo vamos a medir con el índice ponderal, que es el peso sobre la talla al cubo. Bien, para hablar sobre el retardo del crecimiento intrauterino, es importante que ustedes tengan en cuenta que el retardo del crecimiento intrauterino es un concepto básicamente obstétrico y neonatal. Para los obstetras significa que el recién nacido estuvo en un punto dentro del útero y dentro del útero dejó de crecer en su curva, en su percentil. Para nosotros, para poder evaluar el retardo del crecimiento intrauterino, hacemos uso del índice ponderal. Aplicando el índice ponderal, para nosotros podemos definir si ese niño tiene o no retardo del crecimiento, la relación del peso sobre la talla al cubo. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si queremos ver que este recién nacido dentro del útero a las 32 semanas, miren dónde se encontraba. Se encontraba con un peso que se encontraba dentro del percentil. Era un niño adecuado, incluso cercano a ser grande. Dentro del útero no se alimentó bien, tuvo preeclampsia, tuvo infección, etc. Y el recién nacido nace todavía dentro del parámetro. Si ustedes ven, se encuentra entre el parámetro 90 y el parámetro 90 y el parámetro 10, es decir, que se encuentra como adecuado. Es un niño que cuando nazca va a ser un niño adecuado. Sin embargo, es un retardo del crecimiento intrauterino porque él debía haber nacido aproximadamente en esta parte. Y el otro caso, cuando tenemos un recién nacido que estuvo ya dentro del útero en un percentil algo bajo, pero todavía dentro de lo normal, y cuando nace ya va a ser desnutrido, es decir, nace por debajo del percentil 10. Entonces, este niño es calificado como pequeño para la edad gestacional porque nació por debajo del percentil 10, pero él estuvo de adecuado dentro del útero y se convirtió en un pequeño. Entonces, cuando hablamos de retardo del crecimiento intrauterino, no estamos hablando solamente del pequeño. También hay niños adecuados para la edad gestacional que podrían ser retardos. Bien. ¿Cuáles son los riesgos de los que hemos hablado? Esta primera diapositiva va a hablar fundamentalmente del recién nacido de bajo peso, de menos de 1500 y de menos de 32 semanas, de alto riesgo. Ellos tienen patologías muy especiales, muy específicas, como la retinopatía de la prematuridad, la displasia broncopulmonar, enterocolitis necrotizante, membrana hialina, hemorragia intraventricular, reapertura de ductos. Hasta ahí, estas patologías son muy específicas de este grupo de alto riesgo. Es decir, la mayor parte de estos niños calificados de menos de 1500 o de menos de 32 semanas van a tener alguna de estas patologías. Además de que en sus primeras 72 horas vidas también van a tener los siguientes riesgos que se ven en la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva considera al recién nacido que tiene alteración de peso. Vamos a hablar del de bajo peso o del de alto peso, de macrosómico, el recién nacido de bajo peso, el recién nacido de extremadamente bajo peso o de muy bajo peso. Cualquier alteración del peso, cualquier alteración de la edad gestacional, ya sea el postérmino o el prematuro, o cualquier relación de su relación del peso y la edad gestacional, como es el recién nacido pequeño o el recién nacido grande. Van a tener estos dos tipos de patologías principales: trastornos metabólicos, hipoglicemia, hipomagnesemia, hipocalcemia. Tienen riesgo de desarrollar esto. Y por otro lado, los trastornos hematológicos, básicamente ictericia, policitemia, anemia. Es decir, si yo ahorita pregunto, un recién nacido prematuro de 34 a 35 semanas, que es un recién nacido pretérmino, tardío o leve, ¿qué riesgos va a tener? ¿Estos o los que son anteriores a esta diapositiva? Pues hablamos de este niño que es un prematuro tardío, que no va a tener estos riesgos, pero sí va a tener estos riesgos. Y si se tratara de un recién nacido de 1 kilo, entonces diríamos que sí va a tener estos riesgos. Entonces espero que haya quedado claro, repasen. Estos son conceptos básicos que los he querido presentar de esta forma para ustedes y buena suerte estudiando.
Ahora para colgarlo para el audio. Espero que se haya grabado. Ay, si no se graba, me mato. Ay, aula virtual tengo que entrar. Ya.